Hola, hola, un saludo para todos. En esta ocasión yo quiero mostrarles en este video instructivo cómo realizar una de las evidencias que corresponde al curso de English That Works Beginners. La evidencia se llama Identity y corresponde a la primera actividad de aprendizaje. Entonces lo que vamos a hacer es voy a ir mostrándoles dos cosas. Voy a ir mostrándoles la evidencia, las instrucciones que corresponden a la evidencia y según el material de estudio cómo vamos a poder ir realizando la evidencia. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es ir derechito a el enlace Activity que está aquí en el menú principal en la parte izquierda. Entonces voy a hacer clic allí sobre el enlace y voy a buscar la actividad que corresponde. Entonces esta corresponde a la actividad de aprendizaje número 1, entonces ingreso a la carpeta Learning Activity 1 y voy a buscar esta evidencia que se llama Identity. Aquí tengo un documento de instrucciones y que seguramente me va a servir para realizar la evidencia, entonces lo voy a descargar, le voy a decir download y él me lo va a abrir y me lo va a guardar. Entonces voy a guardarlo donde yo quiero tenerlo guardado y una vez se descargue entonces voy a abrirlo y voy a ver qué es lo que me está diciendo. Bueno, entonces aquí mismo en este documento es donde yo voy a realizar la evidencia. Dice evidencia identidades. Identities. Complete the text with the corresponding information. Si no nos queda claro, también tenemos el texto en español. Completa el texto con la información correspondiente. Entonces vemos allí que hay unas oraciones incompletas y yo las debo llenar con la información que falta. Hello, my name is I from. My nationality is I, 20 years old. I have a notebook. Cualquier cosa en básicamente pues me está pidiendo información personal, información sobre el nombre, me está pidiendo información sobre el from, quiere decir de dónde es, ¿cierto? Entonces, de dónde vengo, mi nacionalidad es cuál, entonces debo saber la nacionalidad. 20 years old me habla sobre la edad. ¿Qué es lo que tengo? Puede ser qué es lo que tengo conmigo, en este caso tengo un cuaderno y bueno, vamos a ver qué otras cosas le podemos poner allí. Y así en adelante, ya en la siguiente parte ya no voy a hablar de mí mismo, sino que voy a hablar de otra persona, entonces presento a otra persona, this is my friend, y le voy a poner un nombre, is from Colombia, her nationality is, she, tal cosa. Entonces como vemos allí, hay que estar muy atentos a lo que nos muestra también la imagen. En este caso es el chico el que está presentando a la chica. This is my friend. Entonces obviamente pues vamos a hablar de ella. También lo podemos ver porque aquí está utilizando pronombres que corresponden al femenino, ¿cierto? A una persona de sexo femenino. She, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y en la tercera imagen, entonces ya utilizamos el pronombre they, que quiere decir ellos. ¿Sí? Ya vemos que la burbujita o esta burbujita de diálogo corresponde a esta persona y esta persona entonces nos está presentando a estos otros dos personajes, ellos, ¿cierto? Y nos presenta mis amigos, Nicole y John, y nos empieza a hablar de cada uno por aparte. Nicole de los Estados Unidos, su nacionalidad es tal, John es de Australia, su nacionalidad es, etc. Entonces vamos a centrarnos en esta parte, que básicamente lo que nos está pidiendo es que utilicemos el verbo to be para poder completar la información y pues que reconozcamos esas formas en las que podemos completar la información. Entonces lo que vamos a hacer es ir al material de estudio al cual podemos acceder por este enlace que se llama Program Material. Allí yo voy a buscar el que corresponde a la actividad de aprendizaje número 1, como estamos aquí. Podemos visualizar esta información en la forma multimedia o en la versión multimedia haciendo clic sobre esta imagen, o puedo descargarla en PDF como yo ya lo hice y se me abrió aquí en una ventanita. Entonces vamos a ver que nos dicen que necesitamos hablar de la información personal. Bueno, una de las cosas que necesitamos saber, como vimos ahí en esa
en el documento es que necesitamos conocer las nacionalidades, ¿cierto? Entonces aquí aparecen las nacionalidades, hay una lista larga y la forma de hablar de ellas. Where are you from? ¿De dónde eres? What is your nationality? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? I am from Colombia, soy de Colombia. My nationality is Colombian, I am Colombian. ¿Sí? Mi nacionalidad es Colombia, soy colombiana o soy colombiano. Bien, y aquí hay una lista del país con su nacionalidad, entonces esto pues lo debemos aprender y lo podemos consultar mientras vamos haciendo el ejercicio. Bien, el verbo to be, que significa ser o estar, ¿sí? En inglés, digamos que solamente existe una forma de decir ser y estar. Podrá sonar extraño, pero así es. ¿Sí? Para ellos hay un solo verbo que representa las dos cosas, el ser y el estar. Ese verbo es el verbo to be, ¿sí? Lo llamamos to be o esa es su forma sin conjugación, pero cuando ya lo tenemos que conjugar según la persona o según el sujeto, entonces ese verbo se convierte, se transforma. Entonces miremos aquí que aquí tengo que con I, con la primera persona I, yo lo voy a conjugar con la forma am. Entonces ese verbo to be se me convirtió en am cuando tengo el sujeto I. You are, quiere decir que ese verbo to be se convirtió en are cuando lo conjugo con el pronombre you. Y con he, she, it ya lo voy a convertir en is. Con we, con they se convierte en are. Entonces ese verbo to be, cuando lo voy a conjugar, se me convierte de tres formas diferentes. Am, is, are. ¿Y cómo lo uso? Dependiendo del sujeto del cual yo esté hablando. Bien, entonces vamos a mirar un poco cómo realizar esa primera parte del ejercicio. Vamos a ir nuevamente al ejercicio. Entonces tenemos aquí, hello, my name is. Simplemente lo que debo hacer aquí es completar con un nombre. Como es un personaje masculino, pues le voy a dar un nombre masculino, el que yo le quiera dar, ¿sí? Andrés, Felipe, Juan, etc. Bien, I, from. Ya vimos una forma de hablar de la nacionalidad, que cuando utilizo el from, me están hablando de dónde soy, ¿sí? Como para eso necesito utilizar el verbo to be, entonces voy a mirar cuál es la forma del verbo que corresponde a este sujeto que tengo acá, que es la primera persona, el I. Ya lo aprendimos, ya lo vimos por allá, ¿cierto? En el material de estudio, en este cuadrito, ¿cierto? Tengo I am. Entonces, para poder completar allí, simplemente agrego la forma del verbo que corresponde a este sujeto. From, le voy a poner entonces un país. I am from, le pongo un país cualquiera. Ustedes verán cuál país le pone. Si le pusieron, digamos, Colombia, ¿cierto? Entonces dice aquí, my nationality is. ¿Cuál será la nacionalidad de Colombia? Voy a mirar entonces, si no lo sé, voy a mirar entonces a las nacionalidades que seguramente están aquí, ¿cierto? Entonces, país, Colombia, nacionalidad, Colombia, entonces lo pongo allí. My nationality is, pongo la nacionalidad. Bien, para hablar de la edad también debo utilizar el verbo to be, entonces tengo I aquí, y ¿cuál será la forma del verbo to be que corresponde a I? Ya lo sé, ¿cierto? Completo con la forma del verbo to be. Bien, aquí tengo que I have, yo tengo un cuaderno. ¿Y qué más? Y me está diciendo que tengo otras cosas. No sé, ustedes podrán poner allí lo que quieran escribir. Y tengo obviamente que tenga sentido, ¿cierto? No tendrá mucho sentido decir que tengo un cuaderno y tengo un oso panda. Pues no sé, ¿cierto? Entonces, ya ustedes organizarán allí y pondrán las cosas que correspondan o que ustedes consideren que cuadran mejor. Bien, miremos entonces que acá pasamos, como les decía anteriormente, ya a hablar no de mí mismo, sino de otra persona. Entonces introduzco a esa otra persona. Esta es mi amiga, y sé que dice esta es mi amiga, aunque esto no tenga género, porque este sujeto es el que está hablando. Y está hablando de esta señorita que está aquí parada. Esta es mi amiga. Le voy a dar un nombre, cualquier nombre, mientras sea femenino, para que pueda corresponder a esta persona que está aquí parada.
¿sí? Entonces, is from Colombia. ¿Qué me falta allí? Me falta el sujeto. ¿Cuál es el sujeto que corresponde a el femenino del singular? Ya lo sé, ¿cierto? Entonces lo escribo aquí. Is from Colombia. Her nationality is. Si ya sé que es Colombia, entonces la nacionalidad, ¿cuál será? Escribo la nacionalidad. Aquí ya tengo el sujeto, she. Y tengo aquí years old. Entonces, ¿qué me falta? Me falta el verbo to be, que corresponde, o la forma que corresponde al she, del verbo to be, que ya lo sé, ya tengo el cuadrito allí abierto, ¿cierto? Ya miré en este cuadrito que está en el material de estudio, ya me lo aprendí, por aquí están las formas del verbo to be que van según el sujeto, entonces la utilizo, ¿sí? Utilizo la forma del verbo to be y la edad. ¿Cuántos años tendrá esta señorita que está aquí parada? Ustedes sabrán, ¿cierto? Ustedes le ponen allí la edad que ustedes consideren. Years old. There. Bueno, entonces aquí empezamos a hablar de otra cosa que también aparece en el material y vamos a ir a buscarlo. ¿Qué es el haber? Vamos a buscarlo acá. Bien, el there is, there are, haber, ¿sí? Es una estructura gramatical que me sirve para hablar de la existencia de algo, ¿cierto? Cuando escribimos un lugar y decimos que en ese lugar hay tales cosas, o cuando describimos un contenedor cualquiera y decimos que en ese contenedor hay lo que sea, entonces utilizo la expresión there is, there are. Ahora, la diferencia está en que cuando es singular, cuando es una sola cosa, voy a utilizar el there is. Y cuando son varias cosas, entonces utilizo el there are. Entonces vamos a volver allí, que me dice there, ¿cierto? Entonces aquí hay un haber. Muchos, porque acá dice muchos, many buildings, muchos edificios en tu ciudad. Entonces, ¿qué será? There is o there are. Recuerden entonces que dije, there is si es singular, there are si es plural. Aquí, ¿qué será? Aquí estamos hablando de edificios, ¿esto será plural o singular? Entonces, según eso, yo voy a poner aquí la forma del verbo que corresponda con eso. Is o are, para que me quede el haber completo y que corresponda con la palabra o el sustantivo del cual estoy hablando. ¿Listo? Muy bien, entonces ya después voy a pasar entonces a hablar de ellos, they, sí, con el sujeto they. Ya vemos que no hay dos personas, sino que hay tres. Y hay una persona que está presentando a los otros dos. Entonces, con they, ¿cuál será el verbo to be que voy a utilizar? La forma del verbo to be. También vuelvo a ir al cuadrito que me dice cuál es la forma del verbo to be que utilizo. Entonces, lo incluyo acá. My friends Nicole and John. Nicole, entonces empiezo a hablar ya de Nicole únicamente. Quiere decir que estoy hablando solamente de ella. ¿Cuál será el verbo to be que corresponde a ella? ¿Sí? Lo escribo acá porque estoy hablando de dónde es. From the United States. Entonces necesito utilizar el verbo to be. Su nacionalidad es. Si es de los Estados Unidos, entonces ¿cuál será la nacionalidad de ella? Si no me acuerdo, entonces vuelvo a ir al cuadrito de las nacionalidades, busco los Estados Unidos aquí, busco los Estados Unidos y busco la nacionalidad, y esa es la nacionalidad que yo voy a escribir allí. John es de Australia. John is from Australia. Ahí me están diciendo también el país. Su nacionalidad es. Si él es de Australia, entonces ¿cuál será su nacionalidad? Vuelvo a ir al cuadrito y miro a ver cuál es la nacionalidad que corresponde a Australia. Y luego aquí pasamos a hablar de we. In Rome now. Podrá decir que están en Roma, ¿cierto? Porque estamos hablando del verbo to be, que es ser o estar. Entonces, ¿cuál será la forma del verbo to be que corresponde al sujeto we? Si ya lo sé, perfecto, lo escribo acá. Si no, voy y lo consulto en el material. Así de fácil y sencillo es esta primera parte de esta evidencia que se llama identity. Bueno, muy bien, entonces pasamos al otro que es un cuadrito con un diálogo, y ese diálogo está incompleto. Entonces hay una teacher, un profesor, hay un estudiante número 1 y hay un estudiante número 2 y están teniendo entre ellos una conversación. Entonces yo completo porque ya sé, ya conozco las preguntas y las oraciones para hablar de los datos personales, ¿cierto? Entonces aquí me están hablando del nombre, me están hablando de la edad, me están hablando de dónde son,
de la nacionalidad. Entonces yo ya sé con qué completar. Your name, su nombre, ¿qué será? Será eso, una cosa. Y con eso, vamos a mirar eso. Vamos a ver que en el cuadrito me hablan de cómo convierto el verbo to be. A ver, ¿dónde está el cuadrito? No, cómo convierto el verbo to be según el sujeto del cual estoy hablando. A ver si me la estoy pasando. Bien, del sujeto del cual estoy hablando. Entonces, cuando estoy hablando de cosas, ¿sí? Es decir, algo que es no humano y que es singular, entonces utilizo it. Y con it utilizo is o conjugo el verbo to be como is. Resulta que aquí voy a mirar en esta pregunta, estoy hablando de su nombre. Su nombre es uno solo y no es una persona, ¿cierto? Entonces, como no es una persona, entonces eso quiere decir que eso equivale a un it, a un sujeto it. Y ese it se conjugará con qué forma del verbo to be. Entonces, esa es la forma que yo voy a escribir aquí en este espacio. ¿Listo? Mi nombre, entonces aquí seguimos hablando del nombre. Ese nombre lo voy a conjugar de la misma manera, voy a utilizar para ese nombre el mismo verbo que utilicé en la parte de arriba, porque sigo hablando del nombre. Mi nombre es Kevin, entonces pongo aquí ese verbo. Lo completo con la forma del verbo to be. How old, y ya tengo aquí otro sujeto, you. ¿Sí? Aquí este sujeto sí es tú o usted. Usted, Kevin. ¿Cuántos años tiene usted, Kevin? ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la forma del verbo to be que corresponde al sujeto you? Bien, aquí tengo el sujeto I, y para hablar de la edad ya dijimos también que necesitamos el verbo to be. Entonces, ¿cuál es la forma del verbo to be que corresponde a ese I? Lorena, where, y tengo el sujeto you from. ¿Cuál será el verbo to be que corresponde con este sujeto you? I, ya sé cuál es el verbo to be, acá lo completo, y sé que es el verbo to be porque estoy hablando de dónde es, o yo soy de Brasil, ¿cierto? De dónde vengo. Entonces completo con el verbo to be. Entonces, mi nacionalidad es, ¿cuál será la nacionalidad de ese personaje? Si él es de Brasil, ¿sí? O si es de Brasil, entonces voy y miro. Y empleo aquí la nacionalidad. Ojo que la nacionalidad no es lo mismo que el país, ¿sí? Hay una forma de decir el país, ¿cierto? Si el país es Colombia, la nacionalidad será colombiana o colombiano. De la misma manera sucede en inglés. Lo mismo si yo digo que el país es Brasil, la nacionalidad será brasilero o brasilera. Eso es en español. En inglés también hay una forma de decirlo. Entonces, ¿cuál será esa nacionalidad? La voy a poner aquí. Aquí miremos, la teacher pregunta, where your mother from? ¿De dónde es su mamá? Entonces miremos esto, ¿cuál es el verbo to be que tengo que utilizar? Miro a ver cuál es el sujeto. El sujeto es your mother. ¿Y your mother será quién? Será ella, ¿cierto? Es una sola persona femenina, ella. Entonces, ¿cuál será la forma del verbo to be que utilizo para ella? Lo escribo aquí. Y acá me dice, mi mamá, my mom is Perú. Me está diciendo entonces de dónde es mi mamá. ¿Qué palabrita me faltará acá según lo que ya vi anteriormente? Ya ustedes sabrán, lo escriben allí. Su nacionalidad es, si ya sé que es de Perú, entonces ¿cuál es la nacionalidad? Si no lo sé, voy y busco en el cuadrito o averiguo en el diccionario cuál es la nacionalidad que corresponde a las personas que son de Perú. Entonces, listo, ahí me quedó completo. Ahora, finalmente, entonces, voy a hacer la última parte del ejercicio, que es describir lo que hay aquí en esta imagen, donde hay un salón de clases y hay varias cosas. ¿Con qué lo describo? Utilizando el there is, there are, esas dos expresiones que ya dijimos que son para hablar de lo que hay en un lugar. Lo que hay si es singular, there is, y si es plural, there are. Entonces aquí me está diciendo que en el salón de clases hay there, y me está diciendo que significa uno, y me está mostrando un solo tablero.
Entonces, lo completo con is o con are según sea singular o plural y voy a escribir aquí la palabra que corresponde a lo que me está mostrando acá, que es un tablero, entonces lo escribo acá. Bien, ¿qué más? The board. Bien, aquí, bueno, miren acá la palabrita que aparece aquí abajo. Esto continúa aquí, ¿sí? There, ¿qué más? ¿Qué palabra pongo acá? Recuerden que estamos utilizando la expresión there is, there are. Entonces, básicamente, simplemente después del there voy a completar o con is o con are. Y, por ejemplo, acá, for students, entonces será plural o singular. Ya sé que is si es singular, are si es plural. Entonces, aquí escribo el is o el are dependiendo de lo que tenga aquí enseguida. Bien, ¿qué más hay? ¿Y esto qué es? Según bien la imagen, es como un escritorio, ¿cierto? Es el escritorio del profesor. Entonces escribo aquí qué es, cómo se llama esto. Y aquí el verbo que corresponde a lo que estoy hablando, ¿cierto? Singular o plural. Entonces escribo el verbo y escribo el nombre de lo que me están mostrando. Y hay que ¿qué me está mostrando aquí en la imagen? Es una ventana, ¿cierto? Entonces pongo el nombre de la ventana y pongo el verbo que corresponde dependiendo de que lo que yo esté hablando sea singular o plural, nuevamente lo digo. Bueno, y eso es todo, simplemente es completar ese documento, muy sencillo. Lo completé, lo guardo y lo envío. Ahora, ¿por dónde lo envío? Ya lo guardé, ¿cierto? Vamos a decir que lo guardé, entonces voy a volver al enlace de la evidencia. Aquí está, Identities. Entonces ahora sí, entro. Recuerden que la primera vez me metí por acá, pero solamente descargué el documento. Ahora voy a ingresar a este enlace y lo que va a hacer es que me va a abrir un espacio donde yo puedo buscar, adjuntar un archivo. Entonces eso es lo que voy a hacer porque lo que voy a mandar es el documento que ya terminé de realizar. Entonces le voy a dar examinar mi equipo, busco el archivo, le voy a dar adjuntar, si quiero le pongo aquí un comentario a la profe y finalmente le voy a dar enviar y listo, quedó enviada mi evidencia. Yo espero que esto haya quedado claro. Como ustedes se pudieron dar cuenta, todo el material que necesitamos conocer para poder realizar este documento está en el material de estudio. Recuerden, miren el vocabulario que estamos utilizando, es un vocabulario relacionado con las cosas del salón de clases, ¿cierto? Entonces posiblemente podremos utilizar este vocabulario allí. Con las nacionalidades es indispensable saber, es indispensable conocer cómo conjugo el verbo to be dependiendo del sujeto que utilizo. Y aquí, cómo hablo de lo que hay en un lugar utilizando las expresiones there is, there are. Básicamente eso es lo que debo saber. Si ustedes necesitan saber muy bien qué es lo que les van a evaluar, entonces en estos documentos de instrucciones ustedes van a encontrar al final lo que se llaman los criterios de evaluación. Entonces miren lo que ustedes deben saber y lo que les vamos a evaluar. Intercambio de información personal con la estructura y el vocabulario requerido. El vocabulario y la estructura requerida son los que aparecen en el material de estudio. Intercambio de información respecto a los países y las nacionalidades en un contexto definido con la estructura gramatical requerida. Ya vimos allí que hay toda una lista de países y nacionalidades que ustedes deben conocer. Describe la existencia de personas, animales o cosas en forma singular y plural con la estructura y vocabulario requeridos. Es decir, el there is y el there are. Básicamente todo está allí en el material de estudio, entonces este es el que deben conocer y es el que deben utilizar en estas evidencias. Les hago énfasis en eso, ¿por qué? Porque hay varias formas de hacer las cosas, ¿sí? Y hay varias formas de decir las cosas. En este caso, como estamos estudiando cosas muy concretas, yo lo que necesito saber es que ustedes hayan aprendido a hablar o a utilizar lo que aprendimos o lo que les enseñamos a través del material de estudio que vimos aquí. No lo que ustedes ya sabían de otro curso, lo que ustedes aprendieron en otra parte, sino lo que aprendimos en este caso. Entonces eso es lo que deben tratar de usar. ¿Listo? Porque eso es lo que les vamos a evaluar. Entonces espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda adicional, no duden en dejarme la pregunta allí en los comentarios del video. Si son aprendices míos, pues ya saben que me pueden
contactar a través de la plataforma. Yo les estaré colaborando con mucho gusto. Espero que les haya servido el tutorial y que no vayan a tener ningún inconveniente con esta evidencia, porque ya como vieron es muy sencilla de hacer. Nos vemos en un próximo tutorial y mucho éxito con este